Shalom a todos, muchas bendiciones, un saludo cordial. En el video de hoy quiero hablarles brevemente o más que nada recomendarles algunas lecturas específicamente para aquellas personas que estén interesadas en la historia de los judíos en Sefarad, España, Portugal y específicamente bajo los dos periodos más importantes que es bajo los musulmanes, bajo el Islam en Al-Ándalus y los judíos en la España cristiana. Pues recientemente ha adquirido dos obras muy importantes en 4 volúmenes. Como ustedes saben, yo soy historiador, soy medievalista. Mi especialidad es la historia de los judíos en España principalmente, todo el periodo árabe, el periódico islámico y por supuesto bajo los reyes cristianos. Y he adquirido dos obras en 4 volúmenes, les decía, obras fundamentales que, bueno, para aquellas personas que son historiadores, aquí están estos libros, seguro que ya los conocen. Pero para aquellas personas que son historiadores, que son medievalistas, esas son obras de la academia, por supuesto. Esto no es, no es como tal lectura para personas comunes, sino son lecturas especializadas para los investigadores. Pero para aquellas personas que les gusta la historia o que son medievalistas o que su especialidad es sobre la historia judía y quieren tener una mayor profundidad de la presencia judía en España y Portugal, pues aquí tienen estas obras claves que son, primeramente, tenemos acá estos 2 volúmenes que son escritos por Eliyahu Ashtor. Estos libros se tradujeron del hebreo al inglés, no creo que existan en español. Como pueden ver, son 2 volúmenes. Estas obras de toda la presencia de los judíos bajo el Islam en España, todo el periodo de Al-Ándalus. Y en el índice, por ejemplo, se puede ver la conquista de España, los primeros omeyas. Se habla acá de Hasdai ibn Shaprut, de cómo eran las comunidades judías, etcétera. Y esto trae información muy, muy, muy importante porque habla de todas estas grandes figuras de las comunidades judías, sefardíes, y de su cultura. Como aquellas personas, por ejemplo, que no son especialistas en esta área, piensan que todos los judíos de España es que hablan español. No, eso es un disparate. Los judíos, mayormente toda esta época, su idioma es el árabe, la cultura es el árabe, la vestimenta es árabe, todo. ¿Por qué? Porque viven en un país árabe que se llama Al-Ándalus. Entonces, en estos 2 volúmenes son esos dos primeros análisis de las grandes comunidades judías, de Ibn Nagrela, por ejemplo, de todo, de Maimónides. Todo eso es una época donde estamos viendo la presencia judía bajo los reinos, en este caso, del Islam. Luego de la Reconquista, pues vamos a tener tenemos estos otros 2 volúmenes de la historia de los judíos en España por Yitzhak Baer, otro historiador judío. Muy buenas estas obras, les decía, he tenido que utilizarlas recientemente, los acabo de adquirir recientemente para las investigaciones sobre Rabbi Abraham Abulafia, porque no solamente es leer las obras de Abulafia, hay que reconstruir el mundo de Abulafia, la cultura, las creencias, los libros, los sabios de la época, todos los historiadores tenemos que reconstruir todo ese mundo. Así que estos volúmenes me han sido de gran ayuda. Como pueden ver, ya ha empezado pues la lectura de estos libros. Son clave para todo historiador, para todo investigador, para todo medievalista. Yo soy un medievalista, mi experiencia es en la historia medieval, específicamente en lo que es la península ibérica. Entonces, estos dos libros es Los judíos bajo la España cristiana. Entonces, por ejemplo, en el índice se habla acá de la fase de la Reconquista entre el año 1150 y 1230, Castilla al final de la Reconquista, Aragón al final de la Reconquista, el misticismo, se habla por supuesto acá de la Kabbalah, el declive de Castilla, las comunidades, o sea, es obras claves para comprender realmente la historia, el periodo de la expulsión, los conversos, la Inquisición. Todo esto se analiza de los judíos bajo la presencia cristiana, y esto es en el periodo islámico. Así que aquí está una historia súper completa de toda la presencia de los judíos en lo que es España, Portugal, la península ibérica, bajo esos dos grandes periodos que es la España cristiana y la España musulmana, que no es España, es Al-Ándalus. Entonces, obras fundamentales, les decía, 4 volúmenes acá que me van a tener ocupado por cierto tiempo para poder leer todos estos libros, pero es parte de lo que hacemos los historiadores. Los historiadores todo el tiempo es leyendo, investigando, profundizando. Los libros que uno pueda leer, por ejemplo, de un autor, nosotros no tomamos a palabra cierta ningún autor.
Yo puedo leer un libro de Abulafia ahora. Yo no creo automáticamente lo que me diga Abulafia. Tengo que investigar, comprobar. Tengo que reconstruir el mundo de Abulafia, con quién interactuó, a quién conoció, los debates que tenía con los franciscanos, con los dominicos, por qué eran esas interacciones, dónde estaba, en qué contexto, qué libros leyó, quiénes fueron sus maestros, cómo lo influenciaron y cómo él influenció a otros. Todo eso lo he tenido que venir desarrollando en esta tesis y esto es lo que hacen todos los investigadores, todos los historiadores, en este caso académicos, que se especializan en las diferentes áreas que puedan existir. Hay que reconstruir ese mundo, así que aquí tienen para aquellas personas que me ven en este canal y que vienen también de la academia o que son historiadores. Vuelvo a decir, estos no son libros para las personas normales que piensan que van a leer un libro de historia, no. Primeramente están en inglés, no creo que exista en español, no lo sé, pero no creo. Y lo otro es que es una literatura especializada de la academia. Entonces se puede leer, cualquiera puede leerlo, sí, pero bueno, si usted entiende el vocabulario académico y si entiende el contexto, porque esto ya son literaturas especializadas. Entonces, es una buena recomendación para aquellas personas que me ven, que son historiadores, que son académicos o que ya tienen una experiencia en este tipo de literatura, los puede ayudar mucho porque les decía, es un lenguaje mucho más elevado que lo que la mayoría de las personas comunes están acostumbrados a asociarse. Y vuelvo a decir, es profundísimo, miren cuántos volúmenes hay acá de obras para profundizar realmente. Mire todo lo que hay que leer y esto es una pequeña gotita en este océano de lo que es la historia y la presencia de los judíos en España. Para que vea que un historiador cuando dice algo no habla a la ligera, no habla lo primero que yo escuché. Hay que leer, hay que estudiar bastante, hay que realmente saber de un tema cuando un historiador realmente va a profundizar y va a decir algo. Cuando yo hablo algo en un vídeo, no es porque yo me estoy inventando algo. Es porque está basado en mis conocimientos, en mi preparación, en el análisis que uno hace de los textos para determinar qué es una verdad histórica y qué es no. Entonces, esta es una buena recomendación de lectura si quiere profundizar realmente en la historia de las comunidades judías de España bajo la época de Al-Ándalus, que es la época del Islam, donde tenemos todas estas comunidades judías con una cultura totalmente diferente a los judíos que son de tierras cristianas, que hablan otros idiomas, que hablan y que tienen otras culturas, otras creencias. No fue lo mismo esas comunidades en el norte de España a las comunidades que vienen en el sur, en Andalucía. Entonces hay grandes diferencias, no todos los judíos de Sefarad es lo mismo, no, todas las comunidades eran diferentes, habían grandes sabios, la cultura, la lengua, el idioma, los alimentos incluso, aun siendo judíos, cada cual se identificaba según su zona de origen, su idioma. Por ejemplo, el mismo Nachmanides de Girona, que lo conocemos como Rabbi Moshe ben Nachman, pero realmente su nombre no era Rabbi Moshe ben Nachman. Él en la ciudad, en Barcelona, en Girona, cuando hablaba con el rey, lo conocían con el nombre suyo en catalán, que era Bonastruc da Porta. Bonastruc da Porta. La mayoría de la gente no sabe eso. Ni los mismos judíos que no son historiadores no saben estas cosas. Y así las diferentes, siempre se tienen dos nombres. Los judíos normalmente tenemos dos nombres. Y así en cada uno de los lugares. Maimónides igual. Pues la gente escucha Maimónides. Maimónides es la palabra latinizada de su nombre. Maimón ides. Esa finalidad, terminación de la palabra ides significa hijo de Maimón. Porque su nombre es Rabbi Moshe ben Maimón, hijo de Maimón. Maimón es un nombre árabe, un apellido árabe. Porque los judíos, Maimónides hablaba árabe. Es la cultura de él, su idioma materno y de todos los judíos del Andalus. Entonces, su nombre lo conocemos como Moshe ben Maimón, pero realmente su nombre entre la sociedad, en el trabajo, en el gobierno, no era Moshe ben Maimón. Su nombre es Abu Imram. Ese es su nombre como lo entre la gente en la sociedad, donde él existía, que no eran judíos. Su nombre es Abu Imram ibn Maimun. Totalmente un nombre árabe, árabe, porque la cultura es árabe, todo es árabe. Entonces, la gente en la popular no saben estas cosas y cree que todo es lo mismo. No. Entonces, los historiadores profundizamos, vamos más allá. Y aún dentro del mundo judío, la gente que tampoco, tampoco son historiadores, no saben de estas cosas. Y hay que profundizamos cuando vamos más allá en cuanto a la historia. Entonces, ven, la tarea del historiador es fundamental, es monumental la tarea que tenemos que hacer de reconstruir esos mundos y de los tantos y tantos libros que tenemos que leer y hacer análisis de esas obras, de esos documentos, de esos manuscritos de arqueología
para poder entonces ir reconstruyendo la vida de esas comunidades, etcétera. Entonces aquí tienen, bueno, una recomendación para aquellos que me ven, que son historiadores, que son investigadores de esta área específicamente, que es la presencia judía en la península ibérica bajo el Islam y bajo el cristianismo. Pues aquí tienen estas dos obras que son claves. Hay muchísimas otras obras, sí, pero estos son dos textos claves de Ashtor y de Yitzhak Baer, que son dos historiadores súper reconocidos. Son dos obras clásicas, aquí en 4 volúmenes, realmente que voy a estar profundizando mucho más todavía en esta área de los conocimientos, le decía, sobre la presencia judía en la península ibérica. Gracias a todos por la atención, muchas bendiciones a todos y Besat Hashem, nos veremos en otro vídeo. Como siempre, de vez en cuando me gusta hacer recomendaciones de libros, en este caso un poco más especializado. Vuelvo a decir, son obras que están al acceso de todo el mundo, pero realmente está en un lenguaje académico, que es un lenguaje mucho más elevado que las personas comunes. Es un lenguaje mucho más especializado. Hasta aquí con el video de hoy, hasta alguna otra recomendación de libros que en algún momento voy a hacer, como siempre. De vez en cuando, como les decía, siempre hago alguna recomendación de lecturas. Gracias a todos por la atención, muchas bendiciones a todos y hasta un próximo video. Shalom a todos.